Hola, ¿Cómo están? Ya es jueves. Se ha pasado rápido la semana. hola profe, hola compañeros, buenas tardes. Ya. Ya. Bueno, recordarles que hoy día tienen su última prueba de este módulo. Eh, Empieza a las 10 y termina mañana a las 11:59 de la noche. ¿Ya? Tienen 1 hora y media. Bueno, ustedes ya saben la metodología. Es solamente de alternativas también esta prueba. ¿Ya? No, no es de desarrollo. Em, También me gustaría que repasáramos un poco respecto a la notificación, ¿ya? Y luego vamos a ver la normativa respecto de por, por qué normativa o cómo se rigen los trabajadores de una notaría, ¿ya? Ya, entonces en la clase del día martes conversábamos y yo les mencionaba que el notario va a ser requerido para distintos tipos de notificaciones, ¿ya? Pero en sí, para que entiendan, va a ser requerido para poder notificar a terceros respecto de alguna situación que se le quiera dar a conocer, ¿ya? Tienen que tener presente, y por favor no lo olviden, que el hecho de realizar la notificación a través del notario, eso le va a otorgar fecha cierta a una actuación de notificación, ¿ya? Lo cual es muy importante. Tal vez ustedes no lo ven en ese momento, pero el que tenga fecha de notificación exacta nos permite ver ciertos plazos, ciertos tiempos, ¿ya? Sobre todo cuando se quisiera llegar, por ejemplo, a realizar algún tipo de demanda, ¿ya? Eh, o también para otras gestiones. Pero lo importante es que con la notificación se le va a dar fecha cierta a esta actuación de notificación. Y el ejemplo que tenemos acá es notificar a un arrendatario con una carta que se le va a comunicar que el arrendador ya no va a seguir arrendando con él, no se le va a prorrogar el tiempo de arriendo y va a llegar, digamos, a su fin, ¿ya? Esto obviamente a través de una correspondencia y esto es una carta certificada. Entonces, ¿qué va a hacer la secretaria administrativa de la notaría? Primero va a redactar un certificado y que da cuenta del envío de la carta, la firma, la fecha, el nombre del notario y junto además con el comprobante de envío de la empresa correspondiente de la carta y la carta obviamente adjunta. Y además este certificado está firmado por el notario junto con los otros documentos que se le entregan al requirente. Otras actuaciones que va a tener que realizar un secretario de notaría o una secretaria va a ser que tiene que otorgar los certificados y también la copia de los documentos que se otorguen en la oficina del notario, ¿ya? Yo sé que ya lo pasamos, tal vez no es tan difícil, pero la idea es que no se olviden que una vez que la secretaria administrativa entrega estos certificados o copias, tiene que obviamente estampar el sello de la notaría, esto va a llevar su firma y además va a llevar la firma electrónica del notario. Ya, y esto recuerden con la ley 19.799 y ahí, bueno, se le envían los códigos de verificación por correo, lo cual consta de que es copia fiel y además reproduce lo mismo que una persona, digamos, tiene en el papel, ¿ya? Respecto de esto, no sé si tiene alguna duda.
pero bueno, supongo que no hay dudas. Cualquier cosa, levantan la mano o me escriben en el chat, algo como eso. Ya. Y tenemos además las protocolizaciones y las copias. También lo mismo, el notario, bueno, el protocolo es el libro que lleva el notario, en donde se insertan los documentos que son solicitados por una persona a fin de que tomen fecha cierta. Esto también tienen que recordarlo. Una vez que el documento se protocoliza en el libro del notario, que es el protocolo, ya va a tomar fecha cierta. Pero esta fecha Ok. cierta tienen que, disculpa un poquito, esta fecha cierta tienen que recordar que es desde que se ingresó en el repertorio, ¿ya? Es una cosa así como un efecto retroactivo, ya para que no se les olvide tampoco. Entonces va a tener la fecha que tenía en el repertorio y esa va a quedar en el protocolo. Ya dígame, no sé quién está hablando. ¿Quién iba a hablar? Ya. Voy a continuar entonces. Y ahí, obviamente, recuerden que la protocolización es el procedimiento a través del cual el notario inserta o ingresa un documento en su protocolo. Respecto a la protocolización, también la asistente del notario tiene que redactar un acta en donde se da cuenta de la persona que solicita la protocolización del documento, de que se ha ingresado al protocolo. Entonces, acá la tiene que identificar con nombre, nacionalidad, el estado civil, profesión o oficio. Obviamente tiene que exhibir su cédula de identidad y obviamente también tiene que mencionar el domicilio. Además, tiene que identificar el documento que se va a protocolizar, ¿ya? Por ejemplo, acá dice el traspaso de acciones de la sociedad a otra sociedad. Espérense. Ya. Respecto a las protocolizaciones, obviamente la asistente, en este caso que va a estar viendo directamente el documento, se va a cerciorar por sí sola, tiene que fijarse que el documento cumpla con las formalidades correspondientes para ciertos actos, ¿ya? Va a depender, obviamente, qué sea lo que se está protocolizando, ¿ya? O si no, no va a poder, obviamente, ingresarlo al protocolo, porque podría carecer, podría tener algún defecto de forma, ¿ya? Defecto de tipeo, que hay que corregirlo, o alguna inconsistencia referente a alguna de las partes, alguna incapacidad, ya todas esas cosas tienen que fijarse al momento de protocolizar un documento o de solicitar al notario que lo ingrese, porque obviamente tiene que verlo el notario eventualmente. Em, y también la protocolización le va a otorgar un número que es el que corresponde en el libro del protocolo al documento, ¿ya? Y que se va a indicar en el texto a redactar. Los documentos que están insertos en el protocolo permiten que cualquier parte pueda pedir una copia certificada por el notario. Lógicamente, cuando dice cualquier parte, se refiere a una de las partes que ha estado, digamos, en la formación de ese documento, ¿ya? O una persona que tenga un mandato amplio. Ya no es que cualquier persona vaya a pedir uno de estos certificados, no es así. Bueno, en definitiva, el asistente de una notaría puede tener un sinfín de funciones. Yo el otro día también les mostraba, les comentaba esta parte, que obviamente va a ir rotando en sus puestos a medida que vaya aprendiendo, obviamente, y también que se vaya dando esa situación de que pueda también estar en distintas áreas de la notaría, pero también puede ser cajera o cajero, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de esto? Porque de esto va a tratar la prueba y de lo que voy a seguir ahora conversándoles o pasándoles la materia. Si tienen dudas, me la hacen saber, por favor. No, ninguna. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Ya, recordar entonces que la carta certificada da fecha cierta de la notificación. Recordar que también la protocolización va a llevar una fecha cierta, pero que tal vez no le pregunten esto directamente en la prueba, pero respecto a la protocolización de un documento,
siempre va a llevar la fecha con la que ingresó al repertorio, ¿ya? Eso. Ahora vamos a pasar la normativa administrativa, o sea, que regula a los funcionarios de la notaría, de los archiveros judiciales y también de los conservadores de bienes raíces. Ya, esta es una ley un poquito corta que en realidad modifica el Código del Trabajo y también el Código Orgánico de Tribunales solamente en 2 artículos. ¿Ya? Se las voy a mostrar para que sea un poco más dinámica la clase. Voy a dejar de compartir un poquito, ¿ya? Mm, mm, mm. Ya, entonces, aquí está. Ya. Vamos a compartir la pantalla de nuevo. Y bueno, como les mencionaba, esta es una ley corta que vino a modificar. Creo que es del 2020, del 2004, si no me equivoco. Sí. Ya, entonces se publicó el 25 de mayo del año 2004, hace muchos años. Pero lo importante, como les mencionaba, es que viene a modificar el Código del Trabajo y también el Código Orgánico de Tribunales solamente en 2 artículos. Ya, primero dice que el artículo 1 se sustituye el artículo 504 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente. En toda notaría, archivo u oficina de los conservadores habrá el número de oficiales y secretarias que los respectivos funcionarios vayan a necesitar, o sea, precisen para el pronto y expedito ejercicio de las funciones y el buen régimen o funcionamiento también de su oficina. Los oficiales de secretaría están sujetos a las instrucciones y órdenes que le diera el respectivo notario, archivero, conservador, quienes distribuirán entre todos ellos el trabajo de su oficina en la forma que lo crean conveniente. Respecto de esta parte, eh, cabe hacer presente que, y recuerden por favor, que no sé si se acuerdan, pero en la primera parte del módulo notaría yo les mencionaba que los notarios, conservadores y archiveros Bacán que judiciales hoy ya me dijeron cómo tú son, trabajas, qué weá. Yo como, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Cómo trabajo yo? Mm. uy, silencien sus micrófonos, porfa. Ya, me perdí un poco. Ya, ya les comentaba que respecto a la fiscalización de estas personas, digamos, de los notarios, conservadores y archiveros judiciales, estos son fiscalizados por la Corte de Apelaciones, ¿ya? Se rigen por otro estatuto, ¿ya? Recordar que los notarios son auxiliares externos de la Administración de Justicia, ¿ya? Pero, ¿qué viene a hacer esta modificación de esta ley? Viene a decir que los trabajadores de estas oficinas van a regular, digamos, sus relaciones laborales respecto al Código del Trabajo, ¿ya? No como los notarios, que obviamente tienen distintos, su fiscalización, son sancionados como lo hemos hablado anteriormente, ¿ya? Para que no se les olvide ese detalle. Ahora, ya, entonces acá dice que los oficiales de secretaría estarán sujetos a las instrucciones y órdenes que les diera el respectivo notario, archivero o conservador, quienes distribuirán entre ellos todo el trabajo de su oficina en la forma que crean conveniente. Básicamente ellos, los notarios, conservadores y archiveros, tienen su forma de distribución, de trabajar, de dar órdenes, ¿ya? Pero hasta ahí nomás, porque ya respecto de relación laboral propiamente tal, contractual, se van a guiar por el Código del Trabajo. Y el segundo artículo que viene a modificar esta ley dice relación con el Código del Trabajo y dice, declárese interpretado el inciso cuarto del artículo primero del Código del Trabajo en el siguiente sentido. Los trabajadores que presenten servicios en los oficios de notaría, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código. ¿Ya? Entonces debe interpretarse y aplicarse de forma tal que la totalidad del estatuto laboral y en todas sus manifestaciones y expresiones que emana el Código del Trabajo y además las leyes complementarias resultan aplicables a los trabajadores que trabajan
en los oficios de notaría, conservadores o archiveros, ¿ya? Esta es la ley, que no se les olvide, 19.945, que viene que modificó, digamos, esta parte y modificó el Código Orgánico de Tribunales y el Código del Trabajo y incluyó a los trabajadores de estas oficinas como unos trabajadores más, ¿ya? Que se van a guiar por el Código del Trabajo. Ahora, voy a ir al PPT, no sé, creo que puedo seguir compartiéndoles así, denme un segundito. ¿Están viendo la pantalla o no? Estoy en el PPT actualmente, ¿la ven? Sí, se ve. Sí se ve. Ya, entonces vamos a ver qué es lo que aparece acá en el PPT respecto a lo que les digo. Ahí, ya, sale lo mismo, ¿ya? Y aquí hay algo, ya. Y también tenemos la seguridad laboral frente al cambio del notario. Porque no me permite. ¿Me dan un segundito, porfa? Ya, ahí sí, es que la foto está encima del texto. Bueno, ¿cuál es la seguridad laboral frente al cambio del notario? Para que ustedes entiendan. Bueno, y eso lo dice acá también, pero a falta o por motivos de que el notario sea removido de su puesto, ya sea porque lo inhabilitaron, se sancionó, lo sacaron, ¿cierto? Eh, a falta de un notario, obviamente el trabajador no va a quedar sin trabajo, el asistente de notaría, cualquiera sea su función, no va a quedar sin trabajo, ya que obviamente se tiene que nombrar un notario suplente por el momento, ¿ya? Y esto es acá a propósito del problema de la continuidad laboral, dice, los trabajadores de notaría, al igual que los conservadores y archiveros, se ha discutido a nivel de tribunales si estas son o no empresas en los términos del artículo 3 del Código del Trabajo. En caso afirmativo, correspondería a la aplicación del artículo 4 del Código del Trabajo, de modo que, cuando tuviera lugar un cambio notario, el nuevo asumiera el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y sociales para con los trabajadores de la notaría, contratados por por sí o por sus antecesores. Ahí hay un... Ya. ¿Alguna duda respecto de esto que me quieran decir para que avancemos? Porque eh, vamos a... Profesora, Sí, diga. perdón. Bueno, esto quiere decir que si el notario es como cambiar un jefe, es decir, sigue el mismo personal, pero es como cambiar el jefe y se mantienen ahí los trabajadores de la notaría. Algo así entendí. Eso es. Ya, hay seguridad laboral. ¿Ya? ¿A qué se refiere con los términos del artículo 3 del Código de Trabajo? Vamos a ir al Código del Trabajo. Obviamente yo lo había abierto antes de que tuviéramos la clase. Que este es el de FL1. Ahí está, ya, el artículo 3. Oh, espérense. Siempre tiene como... Un poquito. ¿Lo están viendo? Sí, Sí. profesora. Ya, entonces el artículo 3. Acá, para todos los efectos legales, son las definiciones. El empleador es persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Ya, acá está la definición de lo que es el trabajador y también de lo que es un trabajador independiente. Ya. Y acá el empleador se considera también trabajador independiente para los efectos previsionales.
pero a eso se refiere, o sea, se considera trabajador, ¿ya? Y obviamente se va a guiar por el Estatuto de los Trabajadores, que es el Código del Trabajo, ¿ya? Y todos Ya, los muchas acuerdos que gracias. se lleguen en materia de relación laboral o previsiones, todo lo que, digamos, toda la normativa que se vaya actualizando, ¿ya? Ya, muchas gracias, profesora. Ya, de nada. Y en el artículo 4 decía algo más. Bueno, no se los leo porque es muy largo, pero ustedes también pueden buscarlo. Es el DFL, Decreto con Fuerza de Ley número 1. Y acá en el artículo 4 dice, para todos los efectos previstos en este código, se presume derecho que representa al empleador, quien tal carácter obliga a este con los trabajadores, al gerente, al administrador, al capitán de barco. Modificaciones totales, parciales. Son, digamos, otras disposiciones, ¿ya? Ahora, bueno, si bien estas clases del martes pasado y la de hoy son cortas, me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito más en el tema em, del trabajo, digamos, ya que se entiende que los funcionarios de una notaría son funcionarios que se guían por el estatuto del trabajo, ya, del derecho laboral chileno. Ya, entonces quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por derecho laboral o por derecho al trabajo? ¿O por qué trabajan? ¿O cuál sería como su defensa? ¿Qué herramientas creen que existen para proteger a Profesora, los trabajadores? ¿Quién está hablando? Claudio Villena, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Claudio, dígame. Sí, mire, tengo una consulta laboral. Si los asistentes de la notaría o los que trabajan en una notaría son trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo, si tuvieran un tema, por ejemplo, de ley Karim o de cualquier vulneración de derechos fundamentales, ¿a quién tienen que denunciar? ¿Al notario, a la empresa? Porque la notaría es una empresa o el notario es una empresa, esa parte como que Sí, no la entiendo. la notaría es una empresa. La notaría va a tener el nombre de un notario titular, sí, es cierto, pero la notaría es la empresa, ¿ya? Ya. Entonces, cuando alguien quiere denunciar este tipo de situaciones de vulneraciones, ¿va a dónde? ¿A dónde tiene que ir? A la inspección del trabajo. Exacto. Y ahí dice el número de cuál es la notaría. Obviamente la notaría tiene un root también, ¿ya? Entonces no hay problema porque obviamente todas las leyes laborales van a beneficiar también a los trabajadores de una notaría. Ya entiendo, pero el que está detrás de esa empresa o de ese root es el notario o existen otras personas que sean dueños de la notaría. Es el notario. Pero es que el notario si lo vemos como desde el punto de vista de empresa, el notario se constituye como una empresa, ¿ya? Ok, Ya, gracias. ya, ya. Entonces, a ver, voy a ver aquí, hay 16 participantes, voy a revisarlos. ¿Quiénes son? Ya, Claudio recién habló. eh, Está Ana Ferrada, digamos, si es que puede hablar. No puedo hablar mucho, pero le hice una pregunta que me interesó delante respecto de que si se va el notario, el personal sigue ahí. Ah, sí. Entonces, ante cualquier eventualidad, como bien se decía, se demanda al notario por lo que acabo de entender. Entonces ahí me queda claro porque él también tiene responsabilidad civil. Sí, o sea, responsabilidad ¿Está civil va a respondiendo tener. algo la señora o no? A ¿La ver, Erika? espérense. No nos No, no, confundamos. sí, lo que pasa es que estoy en el teléfono, Ahora profesora, la porque no Paco. estoy en mi casa, No pero se preocupe. me interesa el tema porque en eso como que me caí la otra vez en la pregunta. Ya, mira. Cuando hablamos de la responsabilidad penal, civil, administrativa del notario, es respecto a su administración, a su función referente a sus obligaciones, a sus deberes, ¿ya? Ahora, el notario va a ser responsable respecto al incumplimiento, abuso o alguna vulneración respecto de los trabajadores. Estamos hablando de un contrato laboral,
¿ya? No de que el notario está siendo responsable civilmente con los trabajadores de su notaría por incumplimiento de alguna ley o porque ha generado alguna... Señorita, Obviamente, un poquito antes que se me vaya el hilo, si se encuentra que el notario ha faltado, digamos, a su deber como empleador de algún trabajador, obviamente va a recibir una sanción, ¿ya? Pero cuando hablamos de responsabilidad civil, administrativa o penal, es netamente, se refiere al ejercicio de su función, de su cargo, ¿ya? Ya, ahí sí me quedó más clarito, profesora, gracias. No, de nada. Gracias igual por preguntarlo, porque la idea es que igual me imagino si usted tenía esa duda, otros también podrían tenerla. ¿Ya? Ya, entonces vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto de lo que estamos pasando? Profesora, entonces el notario también es el empleador de todos los trabajadores en una notaría. Claro. Mire, se escucha un poquito mal. Gracias. Yana, le alcancé a escuchar si acaso el notario es empleador de los trabajadores. Por supuesto que lo es. Ya los trabajadores suscriben o firman un contrato, ¿ya? Un contrato de trabajo con el notario, con la notaría. Ya, por eso también estos trabajadores que trabajan en estas oficinas están sujetos al estatuto laboral, digamos, normal para todos, ¿ya? Ahora, ¿hay alguna otra duda? Yo, profe, ¿me escucha? Dígame. Sí, sí, A ver, hace un ratito tomé una punta acá y quiero revisar si es que está bien o me confundí de nuevo. Anoté, dice que, a ver, el notario por la Corte de Apelaciones y son auxiliares externos del Ministerio de Justicia. Entonces, ellos no están regulados por el Código del Trabajo. no, No, ya, no. Tienen leyes que, bueno, primero por el Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? ya. Primero es ese, la ley 18.181, si mal no me equivoco en algún número, el decreto ley 407, que también sería súper bueno que ustedes también leyeran. Todas estas leyes que les estoy mencionando tienen mucha relación, obviamente, respecto al funcionario del notario, del funcionamiento también de la notaría, ¿ya? Ya. Pero Gracias. eso. Em, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Voy a revisar aquí quiénes están. Mm, ya, a ver, vamos, Rafael Vázquez. ¿Puede hablar, Rafael? Sí, profesora, buenas tardes. Si puedo hablar. Ya. Em, Lo que va a costar va a ser callarme después, pues. no se preocupe. Bueno, como yo les estaba mencionando, hemos pasado la clase del martes y la de hoy. Es obviamente ahora lo que yo quiero que sea un poco más dinámica la clase, un poquito tal vez más entretenida. O sea, no digo que la otra no sea entretenida, no sé, pero la idea es que fluya, pero en dirección obviamente a lo que estamos hablando, digamos, de que los funcionarios de notaría son trabajadores que se guían por el estatuto del Código del Trabajo, ¿cierto? Por esta ley. Mi pregunta para usted, don Claudio, Rafael, eh, ¿cuáles son, usted me puede decir que si el contrato de trabajo es similar al contrato, por ejemplo, de un contrato civil, un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, no, pues no es similar a un contrato civil. Un contrato de trabajo tiene que tener especificaciones tales como el horario laboral, las condiciones del trabajo, que estén apegadas al código del trabajo. Ya, Eso, pues, tiene que cumplir con deberes y derechos y eso, ya. creo, por No, lo que entiendo. no, sí, sí, está bien, sí.
Esto no va a ser evaluado Claro, tampoco. porque un contrato civil podría ser un contrato de arriendo, un contrato de compra y venta, un contrato de arriendo, un contrato, y eso no es similar al código, no, no va apegado al código del trabajo. Exacto. Sí. Y además, exacto, ¿no? Súper bien su respuesta en todo caso. Me imagino que todos más o menos manejan, digamos, tienen esa noción también de que no es lo mismo un contrato de trabajo a un contrato civil entre particulares, ¿verdad? Primero porque en el contrato civil las partes se miran como iguales, ¿ya? Y a diferencia de un contrato laboral, acá hay una relación de desigualdad, ¿ya? En donde está el empleador y el trabajador, ¿ya? Entonces, no va a ser lo mismo. ¿Y qué viene a ser el derecho del trabajo o el derecho laboral? Viene a proteger, en cierto sentido, al trabajador, ¿ya? En respecto a esta relación de desigualdad. Entonces, volviendo al tema de que los trabajadores de notaría se rigen por el Código del Trabajo, ya van a tener un contrato laboral directamente con la notaría y también los que trabajan en los conservadores y en los archiveros judiciales. ¿Ya? Entonces va a ser un contrato de trabajo donde hay una relación de subordinación y dependencia, donde obviamente se cumplen horarios de trabajo, hay Y prestaciones sí, también. y me surge una duda, por ejemplo, si un trabajador de una notaría cesa su contrato de trabajo y tiene que firmar el finiquito ante notario, ¿lo puede hacer en esa misma notaría, por ejemplo? Y el notario puede firmar documentos como que, por ejemplo, que sean para él mismo, por ejemplo, como, o tiene que ir a otro notario para sus documentos notariales. Tengo entendido que tiene que ir a otra notaría, Ya, ¿ya? No, no porque, digamos, en este caso el notario está actuando como parte directa, ¿ya? ya. Ya. Eh, ¿Alguien tiene alguna noción de cómo es que nace todo este tema del Código del Trabajo, el derecho laboral, o qué derechos tienen, digamos, qué es lo que otorga, o cuáles son las funciones del derecho laboral? ¿Tienen alguna noción de lo que les estoy preguntando? Profe, darle seguridad al trabajador y Claro, también en parte al empleador, pues porque ambas partes se protegen de tener el mayor beneficio tanto para el trabajador y como para el empleador. claro. Esa es la, digamos, esa es como una ambivalencia del derecho al trabajo, ¿ya? O del derecho laboral, porque por una parte protege, y en este caso protege a los trabajadores, pero también por otra parte beneficia en cierto modo al empleador o a los empresarios, ¿ya? Porque obviamente no niega la actividad o que fluya la actividad económica, ¿ya? Pero obviamente esta actividad económica tiene que estar regulada, tiene sus parámetros, por lo tanto existe, digamos, todas las normas que hay, lo misma ley Carín y otras tantas que también protegen a los trabajadores referente a diversas situaciones, claramente. ¿Ya? Em, bueno, para hacerlo un poquito más, digamos, como para bajar un poco lo que estoy hablando, para que puedan, no sé si comprender, yo entiendo que me entienden lo que les digo, pero bueno, el tema del derecho laboral tiene muy pocos años, la verdad de las cosas, ¿ya? Entonces, eh, digamos que todo partió, si no recuerdan o si lo recuerdan con la revolución industrial, ¿se acuerdan de esas cosas? Ya esto por ahí por el siglo, finales del siglo XVII, inicios del XVIII, después en el, 2000 en el siglo XIX ocurrieron otras cosas también, pero partió primero por la revolución industrial, digamos, cuando llegó esta migración campo-ciudad que se hizo y las condiciones laborales eran demasiado deplorables, ¿ya? Habían, con la producción, digamos, se creó la máquina a vapor, se hicieron otros inventos, llegó también la electricidad, digamos, todo se empezó a industrializar, empezó a crecer y con esto llegó el crecimiento de la burguesía, claramente, y los plebeyos que eran la mano de obra trabajadora. ¿Ya?
Y estas personas se comenzaron a unir, ya a sindicalizar, o como bien lo conocemos hoy en día, ya este derecho a sindicalizarse. Entonces comenzaron a crear asociaciones en donde se protegían, donde se prestaban ayuda mutua y también donde comenzaron también a ir a la lucha y a la huelga porque había una diferencia de clase obviamente abismal. ¿Y qué buscaban? Básicamente luchaban primero por mejores condiciones laborales, ya que en aquel entonces habían las horas laborales. Primero los sueldos eran injustos, el salario era injusto, las horas que se trabajaban eran entre 16 a 18 horas, ya diarias. Había trabajo, literalmente era un trabajo casi esclavo, diría yo, o esclavo. Digamos, no había seguridad para nadie, nadie tenía ninguna prestación de salud, no había ningún servicio. Ya, o sea, todo esto se partió de una base muy deficiente. Bueno, había esclavitud o trabajo infantil, ya los ancianos no había una edad para jubilarse, trabajaban hasta muchas veces hasta morir mucha gente. Y tal vez somos ajenos a esa realidad porque obviamente estamos en el siglo XXI y esto pasó a finales del 17, ¿cierto? Y bueno, obviamente al 18 y todo. Ahora, fue toda esta revolución, toda la llegada de las máquinas, la industrialización del comercio, la mano de obra, en que se llegaron ya, digamos, después a todo lo que es la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y en la Segunda Guerra Mundial, que es importante que lo sepan, se firma el Tratado de Versalles, perdón, en la primera o la segunda, en la primera, sí, en la primera. En 1919 ya. Entonces, en esa época se firma el Tratado de Versalles y se crea además la Organización Internacional del Trabajo. Ya con eso quería llegar a este punto. Entonces, que se llama, o la más conocida como la OIT. No sé si conocen sus siglas, pero es como le estoy mencionando. Entonces, la OIT se creó básicamente bajo la base de que se llega a la paz, digamos, social por medio de acuerdos, ¿ya? Y estos acuerdos tienen relación directamente con el Estado, con los trabajadores y con los empleadores, ¿ya? Esto es un organismo que obviamente es dependiente o trabaja en conjunto con la ONU, ¿ya? Pero este es el carácter tripartito de la OIT, ya que es, digamos, vela por los estados, por los empleadores y por los trabajadores, ¿ya? Y ahí todos los estados partes llegan a acuerdos y esos acuerdos son cómo se van también, digamos, y bueno, se envían o se ratifican en nuestro país, ¿ya? Obviamente mediante todo el ingreso de los tratados internacionales, ¿ya? Pero bueno, eso obviamente ha llevado a que en nuestro país y en otros estados que son parte de la OIT se pueda, digamos, hablar de una seguridad social, se pueda proteger el derecho de los trabajadores. Ya hablamos de derechos sociales también, que está muy arraigado ya y está hace mucho tiempo presente eh, digamos, en nuestro derecho laboral. ¿Ya? ¿Quién sabe? ¿Hay alguno aquí que pueda decirme algún derecho social que conoce o que le suene? O que entiende tal vez por derechos sociales, que está muy ligado al contrato de trabajo, que obviamente al derecho laboral. Si hay alguien que conozca algún derecho social, Los derechos sociales son el pago de las cotizaciones, por ejemplo, como el 7% de salud, el claro, 10% de AFP, la La AFC y cuna todo eso. universal, también, derecho social, o sea, la cuna universal. sí, es verdad. Sí, es verdad. Tenemos entonces derechos sociales. ¿Por qué? Porque primero que todo, también entender el derecho al trabajador desde un derecho individual, un derecho colectivo, como a sindicarse, ¿cierto? Formar Yo parte de sola. un sindicato. Y también, un segundo, y también está el derecho social, ¿ya? Que es la seguridad social. Entonces, esta seguridad social es súper importante, obviamente, porque en la vida de los seres humanos, de nosotros, acontecen muchos sucesos que son parte, digamos, de la vida. O sea, ¿cómo les puedo decir eso? O sea, se entiende, ¿no? Dígame, Liz. No, justamente lo mismo iba. Derecho social es equiparado a seguridad social. Sí,
Ya. Entonces, tenemos, como decía una compañera también, la sala cuna universal, derecho a sala cuna universal, o sea, todos tienen derecho a una sala cuna, que se espalle un fuero también maternal por esto. Eh, Como decía, no sé si Claudio era el pago de cotizaciones, el 7% salud, y el pago de la El AFC, postnatal, el postnatal también, todos los derechos maternales, pre, post y luego ya hasta los 2 años de la criatura. La inclusión laboral también forma parte de eso, ¿cierto? Hoy en día. Sí, sí, inclusión el laboral. año, la indemnización de año trabajado, hasta 11 años. Bueno, claro, Siempre y indemnización cuando te de lo años de pidan por servicio. necesidades de la empresa. Sí, pues bueno, obviamente hay factores por los cuales se va a obtener la indemnización, ¿ya? Bueno, antes se pagaban todos los años de servicio, ahora, y eso hace, creo que fue en dictadura que se sacó. Sí, en 1974 Eso, se ya, dejó como tope 11 años. ¿ven? Ahí nos jodieron, pero bueno, ¿En dónde fue? ¿En el gobierno militar? en la dictadura, pero sí. ¿La inclusión social es un elemento de la seguridad social o del deber social o no? Sí, por supuesto. Está todo ligado. Todo lo que sea una mejora para el ser humano, para el individuo, para el trabajador, es un derecho social, es seguridad social. Tenemos las queridas o odiadas AFP también, que también fueron producto también, digamos, de la dictadura. Bueno, vienen a asegurar algo ahí también, todo ese tema de la AFP, que también su función principal es obtener, digamos, las cotizaciones, ingresos de los cotizantes y obviamente eventualmente en unos años poder otorgarle, digamos, las pensiones justas, dignas que se supone que dan. Ya eso es parte de nuestra seguridad social. Pero también está la FC, que también es una muy buena institución, están las mutuales de seguridad, que también son excelentes. O sea, hay un montón de instituciones que velan por esta seguridad social. ¿Ya? Incluso la seguridad social sigue estando después de que alguien está desempleado con esto mismo de la AFC. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Mm, mm, mm. Y ya, entonces eh, no se les debe olvidar la ley y más que nada comprender que los trabajadores de la notaría, conservadores y, bueno, archiveros pertenecen al derecho y se guían por las reglas del derecho laboral. ¿Ya? Recordar las notificaciones que dan fecha cierta respecto a una notificación, asimismo la protocolización de un documento. ¿Ya? Profe, Diga, disculpe que te interrumpa, soy Claudia. Em, Claudia, diga. Claudia Laos. Le quería hacer una consulta, y que no estoy con cámara. Le ¿Ya? quería hacer una consulta. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo le comenté de una carta de desahucio que le habíamos dado a una inquilina, ¿verdad? Ah, sí. Y también le comenté que mi mamá por error le dio 6 meses y le correspondían 2 meses, Ujú. porque ya, ¿ya? Le dio el máximo, si me acuerdo. Entonces, yo quería saber, porque yo solicité un documento en la notaría donde la notificaran a ella, porque desde esa carta no ha cancelado arriendo. O sea, ella pensó que la carta era como para que viviera esos 6 meses gratis, ¿ya? Sí. Ni los gastos comunes. Entonces yo pedí al notario que la notificara que por no pago tenía que abandonar la propiedad. ¿Está bien? ¿Se puede hacer eso? Sí, que no está pagando, o sea, lógico. Y que desaloje el inmueble a la brevedad, porque ya supuestamente
aunque mi mamá se haya, haya cometido ese error y que tampoco se lo dijeron en la notaría, no, señora, mire, ella lleva 2 años y es un mes por año, porque tampoco se lo dijeron, yo creo que por ahí va el tema. Claro, Entonces ya ella habría ya vivido esos 2 meses y esa carta, esa notificación sí corresponde, no significa que si le llega la notificación tenga que esperar un mes más, ¿no? a ver, Porque por pedimos supuesto. el automático. Sí, yo entiendo, pero ¿qué va a pasar? O sea, ella no se va a querer ir, lo más No, seguro. de hecho no. Le van a notificar, no sé si ya le llegó la carta esa, no caché bien esa parte. Llegó la carta de desahucio en mayo. No, pero la Ya notificación de que se tiene que ir porque no ha pagado los no, arriendos. yo la solicité como para que le llegue mañana, o sea, para mañana ya poder entregársela. Claro, con esta situación, bueno, idealmente que hayan hecho, es que está la ley devuélveme mi casa, ya, Claro, entonces, sí, lamentablemente es un poco difícil sacarla, pero lo de esperarse es que salga con la carta que está haciendo otra claro. vez notaría, pero es un buen ejemplo también. Ya, y eso porque, bueno, no entré, pero no estaba en muy buenas condiciones porque tuvimos un round, por así decir, tuvimos un carabinero acá también, que Sí. decía que si le mandábamos esa carta teníamos que obligadamente darle otro mes más. Entonces yo dije que no, si se le está pidiendo inmediato, tiene que ser inmediato. Lo que pasa es que sí, pero lamentablemente van a tener que sacarla por medio del procedimiento que establece la ley de Vuelve a mi casa. Claro. O Ujú. sea, ahora yo no sé si lo está haciendo usted. Lo que Porque pasa una que, cosa es que deje de pagar, obviamente sí, pero es que es tan ineficaz en este minuto. O sea, bien que lo haga, bien que la notifique, que tenga ese documento usted como respaldo, pero, o sea, van a pasar 3 meses más y no se va a haber ido todavía. claro, lo que pasa que nosotros, perdón que me tome un poquito más de tiempo, le solicitamos a una amiga que es abogado y al final pedimos que hiciera toda la demanda, pero la verdad que no sé cómo la presentó, que no le dieron curso a la demanda y al final perdimos, perdimos todo ese tiempo porque Ah, tampoco nos mostró qué era lo que había puesto en la demanda, qué era lo que estaban pidiendo y al final más gastamos para no tener ningún resultado. Entonces, por eso es que también pensamos en esa carta de lo que estuve estudiando ayer, como decía el notario puede notificar el por no pago, ¿no? sí, no, Entonces, o sea, sí, pero que, a ver, acá hubo una confusión. Primero, porque pasó lo de la notaría que le dieron 6 meses, o sea, ya, su mamá lo hizo por 6 meses, cosa que no estuvo mal, ya. claro, Y esta persona, la arrendataria, se está tomando esa atribución, más exacto, encima está creyendo que no tiene que pagar arriendo. Entonces, es una complicación porque se va a querer seguir quedando y sin pagar arriendo, porque se va claro, a guiar por la primera carta. O sea, esperaríamos que no, pero claro. alguien por, por no pagar, pues es capaz de muchas cosas. Sí, no sé, es cierto. Lamentablemente, entonces, quien fome que no hayan podido hacer el procedimiento que establece la ley realmente. Porque Sí, es la mejor forma. Ahí los carabineros pueden ir y se van los inquilinos. Incluso ya apenas inicia el proceso o ya hasta la sentencia se van, a veces ni siquiera es necesaria, digamos, el auxilio de la fuerza pública. claro, Entonces, a los carabineros le dices que más encima te queda un mes. Bueno, mire, ¿sabe qué? Yo lo único que le puedo recomendar en este minuto, que ya le envíen la carta, que se esperen ese mes más, porque el carabinero así le dijo, entonces esperen y a ver si realmente se van. claro. Pero Y después, pero, espera, pero en el fondo es porque, bueno, yo le dije a ella, me dijo, yo no, mira, yo le dije, bueno, entonces búscate un abogado si tú quieres seguir. No, me dijo, yo no gasto plata en eso. Dije, entonces, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Me dijo, porque yo sé que todos me van a dar el favor a mí y nadie me va a poder sacar. Ah, ya, le dije. Entonces le dije, dejémoslo así. O sea, todo lo que ella hace es porque sabe que ni carabinero le va a decir nada, porque ya hemos tenido de que ha venido carabinero y le han dado todo el favor a ella y ha sido como realmente un round el tema. ¿y esta propiedad está cerca de ustedes? Lo que pasa que es
de mi mamá. Esta es una propiedad que tiene dos roles, Ya. ¿ya? Está ahí mismo. Dentro de la misma casa. Entonces, ahí está que ella no quiere irse y no quiere, ¿no? Así que, El problema va a ser que cuando lleguen los 6 meses y ¿qué va a pasar? Pues van a tener que, ¿sabe lo que va a pasar? Que van a llegar los 6 meses y usted recién va a poder presentar como prueba esa carta que su mamá le hizo por 6 meses. Y claro, otro tiempo más, puede pasar hasta un año. claro. Entonces va a tener que hacer el procedimiento nuevamente, pues, y como no se la proveyeron por algo estuvo mal hecho ahí, pues, ¿ves? Ya, pero son Sí. cosas que pasan. ¿Qué pasa? Bueno, eso quería. Pues, ponme la situación. Ya. Em, Había algo que yo quería repasar. Mientras, si tienen alguna duda, me van diciendo. No hay problema. También me gustaría que recordaran eh, referente a la obligación del notario de ir a la junta de accionistas, ¿se acuerdan? Esa parte también es importante que sepan en qué circunstancias se dan. Creo que la vimos el otro día, artículo 70 y algo. Aquí está, ¿ven? Ay, disculpen, no estoy compartiendo pantalla, se lo muestro enseguida. Ya me interesa que lo recuerden, por favor. Artículo 57. Eso, 57. Ahí son materias de junta extraordinaria. Pero me voy a agrandar un poquito. Ya, listo. Acá, las decisiones más importantes de una sociedad se van a tomar entonces o se adoptan en juntas extraordinarias en las que tiene que estar además el notario. Ya recordábamos obviamente que la secretaria, el notario, tiene que coordinar en la fecha, día, hora, lugar también en que se vaya a realizar esta junta extraordinaria y que se requiera de la presencia del notario, ¿ya? ¿Y para qué situaciones se requiere entonces la presencia del notario? Aquí abajo está el comodín, dice 1, 2 y 3 y 4. Esas son las situaciones en las que el notario sí o sí debe estar presente, ¿ya? En la disolución de la sociedad conyugal, ay, de la sociedad, perdón, hoy estoy con disculpen esto, en la disolución de la sociedad, la transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de los estatutos, emisión de bonos o debentures convertibles en acciones y la enajenación del activo de la sociedad en los términos que señala el número 9 del artículo 67 también de esta ley, 18.046. ¿Ya? Para que no se olviden, lo recuerden y después no digan que no lo pasamos. ¿Ya? Que igual últimamente igual hemos estado conversando el tema de las pruebas, entonces como no quiero que tengan problemas, que no se acuerden, y que son situaciones obviamente que pasan y que obviamente son importantes que tengan en consideración. Y acá está qué es lo que tiene que hacer el asistente de la administración, digamos, de la notaría. Como les decía, acompañar, coordinar y también recibir el acta de la Junta de Accionistas y verificar la corrección de la redacción del documento del abogado requiriente o del requerido. Revisar que el acta venga firmada por todos los comparecientes, que el acta tenga en su parte final el certificado, la certificación del notario, y en que se dé cuenta de que el ministro de Fe certifica que a los comparecientes y los acuerdos además del día y la hora. Y esta acta va a ser reducida a escritura pública, ya se va a insertar íntegramente. ¿Qué significa que sea reducida a escritura pública? Es que esta acta es un documento, es una escritura privada, ¿ya? Y se reduce a escritura pública, se va a agregar íntegramente y esto obviamente lo tiene que hacer la asistente administrativa. Y también debe verificar las personas que comparecen ante la escritura, que quien que comparece sea la que autoriza el acta original. Y acá dice que la ley autoriza en caso de comparecer el 100% de los accionistas de la sociedad que los acuerdos puedan adoptarse derechamente en una escritura pública sin necesidad de acta de dar fe en los actos que se requieren, al notario en ese caso, ¿ya? Y recordar que el notario es un ministro de fe y por algo va a certificar hechos que las partes dan por cierto y obviamente
en el momento de que también el notario pueda también decir, sí, este hecho es cierto porque esta persona me está diciendo que es cierto. Eso es lo que ocurre con el notario, ¿ya? Y obviamente hechos que le consten, ¿ya? Profe, ¿Mm? respecto a lo que estaba leyendo recién, bueno, yo tengo una duda, no sé si le puedo leer algo a ver si me lo aclara, Ujú. que dice, todas las materias vistas en las juntas extraordinarias podrán acordarse en juntas celebradas ante notario. Ujú. ¿Me puede como explicar eso, por favor? Ya. Hay materias que son juntas, digamos, que tienen que hacerse en junta extraordinaria, ¿ya? Y esta junta extraordinaria lo ideal es que vaya la mayoría de los accionistas, como primera cosa. Pero es importante recordar que en los numerales del artículo 57, el 1, el 2, el 3 y el 4, es obligatorio que vaya el notario. ¿Ya? ¿Se va Ya. entendiendo? Sí. El otro, hay otros numerales hasta el 6, el 5 y el 6, ahí no es necesario, ya, pero sí o sí siempre va a ser necesario. Pero, ojo, en caso de que asista el 100% de los accionistas, se va a aceptar, digamos, la escritura pública. Y esta escritura pública va a ser directamente pasada, obviamente, ante notario. Notario no es que, el notario como no tendría que ir, pero igual, obviamente, va a ser una escritura pública que tiene que tener la estampa del notario, su firma y todo. Todo se protocoliza, ¿ya? Y además adquiere fecha cierta, acuérdense de eso. ¿Te resuelvo la duda o no? No. Es que, bueno, no, lo que pasa es que era una pregunta de la prueba, entonces estaba como un verdadero y falso, entonces ahí yo leí el apunte y como que ahí no lo logré entender bien, o sea, porque ¿Pero qué dice la pregunta dice, entonces? claro, porque la pregunta, claro, es lo que yo le leí anteriormente y lo da con un verdadero y falso, entonces yo leí lo que tenemos acá en el apunte y no logré asociarlo bien realmente, entonces A ver, ¿me la no lo podéis leer comprendí. entonces de nuevo? Porque, claro, a ver, léemelo, por Sí, favor. dice, todas las materias vistas en las juntas extraordinarias podrán acordarse en junta celebrada ante notario. Ujú. Sí, sí, po, eso es efectivo, pero sí o sí, que ahí está diciendo, pero sí o sí hay materias en las que tiene que estar el notario, que son el numeral 1, 2, 3 y 4. Regla general, Claro, sí, ya, todas. Pero podría ser que el número 5 el número 6 si quieren, digamos, si quieren realizar una junta de accionistas extraordinaria referente a estos temas, no va a ser necesario que sea ante el notario. Obviamente, igual se tienen que pasar, digamos, esas modificaciones y todo después, pero referente a los otros numerales, sí, ¿ya? ¿Le pusiste verdadero o falso? verdadero. Y ahora lo entiendo, que hacía referencia a que no todas son necesarias que sean ante notario. Pueden ser algunas, a ver aquí anoté que, claro, unas pueden ser ante notario y otras no necesariamente. Claro. Claro, porque aquí dice que algunas de estas juntas deben celebrarse en presencia de notario. Algunas. Ujú. Sí, Ya, a ver, es que obligatorios son esos numerales, pero podría estar en todas, ¿ya? Como regla general, por ejemplo, o sea, como obligatorio, imperativo, tiene que estar en esas situaciones, pero podría estar en todas esas del artículo 57. Eso es lo que dice. ¿Alguien más tiene ya, dudas ahora sí me queda de claro. esto? No, profe. Ya. Si se fijaron, era un poco, era cortito. Ya. Ya recordar entonces, la notificación de una carta certificada por notario, la fecha cierta de la notificación.
Asimismo, la protocolización de un documento va a tener fecha cierta, pero esa fecha es desde que se anotó en el repertorio. Y los trabajadores de una notaría se guían se guían claramente por el Código del Trabajo y obviamente los notarios tienen otro estatuto que establece obviamente sanciones, la Corte de Apelaciones, que es quien fiscaliza a los notarios. ¿Ya? Em, ¿Qué más respecto que es Profesora, importante? Dígame. una consulta, lo que está hablando con respecto a las sanciones que pudiera tener el notario cuando un trabajador hace una denuncia ante la Inspección del Trabajo, eh, ¿cómo se llama? ¿Se puede dar la figura de que al demandarlo en la Inspección del Trabajo tiene, digamos, ciertas potestades, poder sancionar al notario o es por lo que dice que cobran multa, pasan multa, eso es lo que hace la inspección, digamos, y en un eventual juicio se podría llevar a un notario a juicio también? Ya. ¿Allí para tomar café? Desactivé mi cámara, así que podemos comer. Ahí sí, disculpen. Oh, disculpen. Sorry, que escuché como dos voces ya. Ya, primero que todo, cuando hay una situación de vulneración de derechos en la notaría, ya, pensando que el trabajador es vulnerado en algún derecho, digamos, ya, ley Karim. El trabajador tiene todo su derecho de hacer subir esta... Es que hay que pensar primero, Mauricio, usted me estaba haciendo la consulta. Hay Sí, que pensar si acaso, en qué situación es el notario directamente responsable. Ahora, obviamente su administración ya tiene que responder por, por los hechos, digamos, de los otros también. Pero, por ejemplo, si tiene, respecto a la ley Karim, no sé si ustedes saben, pero la ley establece, o el reglamento ya de bajada de la ley, establece que hay que tener un reglamento interno para poder llevar a cabo, digamos, el hecho de una denuncia dentro del trabajo, ¿ya? Puede un ser que yo, protocolo. un protocolo, ¿ya? Este protocolo, Sí, entonces, tiene que, obviamente, va a instaurar horarios de trabajo distintos con la persona que ha sido agredida y del agresor. No tienen que sí, toparse en los mismos horarios o trabajar uno sí, desde la casa y el otro desde el trabajo. Si es que si es que en este caso la notaría obviamente tiene un puro turno que es, ¿a qué horas abren a las 8:30 las notarías? ¿9? Que yo siempre llego como a las por 9. ahí, 8:30, Ya, 9 por eso. sí, ya. Sí, Entonces, de ahí hasta las 4 o 6 de la tarde que trabajan los notarios. Si bien se cierran a las 2, sí, pero ellos siguen trabajando. Entonces, en una sí, notaría difícilmente van a tener dos horarios de trabajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, qué hago yo si estoy siendo vulnerada respecto de la ley Karim? Voy, indico que, no sé, me hacen el vacío, que mi trabajo nadie me habla. Ninguno, por lo menos de mis compañeros del mismo nivel de trabajo jerárquico, todos me hacen la L, uy, perdón, el vacío, por así decirlo, ¿cierto? Eso es una vulneración, eso es pasar a llevar el resto al compañero y obviamente eso también es parte de un abuso, ¿ya? Aunque no sé si lo pueden imaginar, es así. No solamente necesitamos sí, tener como un acoso sexual o una vía de hecho o digamos, insultar, digamos, entre sí los compañeros o que no, difícilmente un notario va a denostar A ver, no lo veo imposible, no lo veo imposible, pero el notario habitualmente está en su oficina haciendo otras cosas. No es que no trabaje, trabaja, por supuesto, pero puede ser que estos conflictos se den más entre compañeros. Entonces, en ese caso, ¿qué hace si soy yo, por ejemplo, yo voy y le presento esta situación y se tiene que activar este protocolo ya para poder llevar a cabo una investigación dentro del trabajo, pero además ya digamos, la notaría tendría que notificar a la inspección del trabajo de que está ocurriendo esto, ¿ya? Y la otra opción también, básicamente, es ir directamente a la inspección del trabajo, poner la denuncia, realizar la denuncia por ley Karim o
o lo que sea, o por ejemplo no pago de horas extras, pensando que la notaría tiene que ir un día sábado si está de turno y no te han pagado las horas extras, ¿cierto? Y ahí ya sí netamente tiene relación el notario. O sea, obviamente hay un contador, pero pensemos, el notario el que tiene que estar pendiente de esas cosas también. Obviamente hay todo un equipo de trabajo, pero ya ahí, digamos, es directamente con la administración y no con un compañero. Entonces, si se establece que no, bueno, primero con el tema de la ley Carín, ya están esas dos formas de hacerlo. Y si es el notario quien incurre en una conducta, digamos, de acoso, vulneración con uno de los trabajadores, por supuesto que ya ahí no, ahí no se puede acusar al notario, pues hay que ir directamente a la notaría, ¿ya? Y por supuesto que se va a tratar de llegar a un acuerdo, pero también el notario tiene obviamente un fuero, y este fuero no está establecido en favor del notario, está establecido en favor de los trabajadores, ¿ya? A pesar de que son personas distinguidas, importantes, especiales, porque la ley obviamente les da esta categoría, este fuero, y para que sepan todos, el fuero no está establecido en favor de ellos, todo lo contrario, ¿ya? Entonces, es todo un proceso que diferente, pero eh, donde obviamente el trabajador sí va a ser defendido y digo, no es como, no es como algo que no se pudiera hacer. Y además, si el notario tiene reiteradas conductas de este tipo, lo más probable es que la Corte de Apelaciones, obviamente revisando todas las actas, libros y todo, pero de administración, no obviamente el protocolo, obviamente va a darse cuenta y va a constatar en los hechos que este notario ha incurrido en más de 2 ocasiones en infracciones. ¿Se acuerdan de que hablábamos respecto a las infracciones de los notarios? Sí, ¿Ya? ¿Te queda más claro? sí, no, me quedó más claro, profesora. Muchas gracias. Ya, de nada. Ya, ¿alguien tiene más dudas? ¿Quieren que, no sé si podemos repasar otra cosa de más anterior, digamos, no sé, como clases anteriores? Bueno, siento que hemos repasado harto, pero digo la materia como en general. Ya. Eh, no sé si alguien tiene una duda respecto a la materia, obviamente. Profesora, sí, ¿usted podría repasar, por favor, el tema de las letras de cambio y la de notificar los traspasos de acciones? Por favor, porque ahí me costó como un poquito más entender esta información. Ok. Letras de cambio. Ya, aquí acá estamos. Ya, entonces, bueno, esta es una de las obligaciones y funciones que tienen que realizarse en la notaría, ¿cierto? Entonces, el protesto. El protesto es el hecho por el cual una persona, digamos, puede ser el librado o digamos, el beneficiario o a quien se debería pagar. El librado es quien debería pagar la suma del protesto. ¿Me siguen? Entonces, si el librado no ha pagado, entonces yo estoy en la fecha y voy y le pongo no, es que le ponga, le digo al notario, ¿sabes qué? Se pasó el plazo, estamos en el día en que me deberían haber pagado o al siguiente día y se protesta esta letra de cambio, este cheque, ¿ya? Creo que yo les había mostrado un ejemplo más o menos de cómo se veía un protesto. Déjenme buscar acá. Entonces, bueno, antes de avanzar con el ejemplo, no sé quién me preguntó, pero el protesto va a dar fecha cierta también, perdón, el protesto sirve, obviamente la fecha sirve para que se pueda después demandar o ejecutar a quien debe o a quien no ha aceptado la letra de cambio, aunque es difícil que se vea desde el punto de vista del aceptante, no es imposible, ya habitualmente es quien debería pagar la letra de cambio, ¿ya? Entonces, mira aquí, entonces cuando una persona protesta una letra de cambio, ¿qué va a pasar? La fecha cierta, el notario está obligado a notificar del protesto, ¿ya? Hay notarías que lo hacen en, no sé, 2 días, 5 días, pero habitualmente es un poquito más de 8 días, ya aproximadamente.
Entonces se le notifica a quien debería haber pagado, al librador, respecto de que no ha pagado la suma, y este protesto va a servir como título para después iniciar una acción, una demanda, obviamente en sede civil, pero respecto de un título, respecto de una demanda ejecutiva, ¿ya? Y ese va a ser el título, digamos, el protesto del cheque o de la letra de cambio. Obviamente el protesto protege al tenedor de la letra de cambio. Ya lo protege porque o sea, es fome, nada que ver que no te paguen, ¿cierto? Entonces protege los derechos de los terceros. Y les voy a mostrar un ejemplo, si no me equivoco lo tengo acá. ¿Le va quedando más claro? Sí, sí, gracias. Sí, ya miren. Ya, ejemplo de protesto de letra de cambio. Fecha 3 de noviembre del 2019 se realiza protesto de la letra de cambio ante un notario de fe pública, ahí, Rodolfo Pérez. Incurre los siguientes gastos. Este ejemplo, ya, no, da lo mismo. Entonces, letra de cambio, la deuda son 60 millones. ¿Ya? Ahí se incurren ciertos gastos, los honorarios, obviamente, el formulario, el precio del formulario, y ahí ya se dice, digamos, cuánto es el valor del protesto, digamos, del cheque en sí, los honorarios y también los documentos, y el IVA, además, imagínense. Entonces, así más o menos es un protesto, pero esto se notifica al, digamos, a quien debió librar, a quien debió pagar. Entonces, eso. ¿Alguna otra duda respecto a eso? Algo más me había preguntado, pero me quedé en el protesto. Sí, el tema es la notificación de traspasos de acciones. Es como repasarla porque no es una información que uno use constantemente, Sí, no, pero sí. sí de verdad que es necesaria a veces. Aquí. Ya. Ya. Notificar constitución y traspaso de prenda. Eso dice. Entonces, las prendas que son garantías. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la prenda es un contrato real, solemne? ¿Ya? No, no es un contrato voluntario, siempre tiene que ser solemne. Entonces, cuando uno notifica la constitución de una sociedad, por ejemplo, ¿qué hace uno? Bueno, ya crea la empresa, ya, ejemplo, creamos una empresa en un día y o esta se pasa por una notaría virtual o usted lleva, digamos, la constitución a la notaría y la constituye, entra el protocolo y después le inscribe en el conservador, varias cosas de eso, ¿ya? ¿Me va siguiendo? Pero acá en este caso, no, si usted se fija en la materia, no hay no hay mucho más tema de notificar constitución y traspaso de prenda, ¿ya? Pero básicamente se enfoca en la prenda y dice que es una garantía que se constituyen sobre bienes muebles, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, porque la prenda es una obligación accesoria, ¿ya? Una vez que se termina, digamos, la obligación principal, por consecuencia también va a terminarse la prenda, se va a extinguir, ¿ya? O podría, a ver, podría extenderse, digamos, extinguirse la prenda, no sé, por cualquier situación como extrema, pero obviamente si no se ha terminado con la, digamos, con la obligación principal, no se va a extinguir la obligación principal, ¿ya? Entonces, aquí lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se dice en derecho. Entonces, una vez que digamos, la obligación principal cesa, va a cesar también la obligación de la prenda. Y acá dice que las prendas son obligaciones accesorias, dependen de la obligación principal, y dice que acá la asistente administrativa tiene que identificar a las partes mediante la exhibición de su cédula de identidad y la propiedad mueble sobre la cual va a recaer, digamos, la prenda. Y acá dice, se solicita el certificado de inscripción y anotaciones vigentes de un vehículo y acá se notifica la constitución y traspaso de prenda. A esto se refiere, sí. Entonces, cuando se constituye una prenda, se tiene que notificar, ¿ya? Y obviamente va a quedar además registrado en el certificado de inscripciones y anotaciones vigentes. Yo aquí me estaba confundiendo con otra cosa. Disculpen. Pero esta constitución se tiene que notificar, ¿ya? ¿A quién se le va a notificar? Obviamente
La prenda la puede constituir el obligado principal o puede haber un tercero, ya que sería otro constituyente. Está el acreedor prendario, el obligado principal, o que la misma figura del obligado principal puede ser el constituyente de la prenda. ¿Ya? Entonces, esta prenda se va a notificar, se le avisa a la, se le avisa y aparte que va a quedar ahí obviamente inscrita la prenda. ¿Ya? Y bueno, una vez hecha la notificación por el notario, ahí se va a redactar un acta de notificación en la cual se da cuenta de dicha actuación. Y obviamente las partes tienen que ser capaces para constituir prenda, para aceptarla también y para otorgarla. ¿Va quedando más clara o no? ¿Qué pasa en Sí, caso de sí, muchas muerte, gracias. profesora? ¿En caso de muerte del constituyente de la prenda o en caso de Mm. muerte del acreedor prendario o del O deudor en principal? ambos casos, yo creo que, ¿qué pasa ahí? ¿Se vuelve el tema del traspaso o queda a per sécula? Porque, por ejemplo, uno puede decirle, cuando se hacen transferencias de vehículos, usted sabe eso de que a veces pasa de que no se hace la transferencia y al momento que quiera hacerla una persona va a buscar se encuentra con que está fallecido. ¿Qué pasa ahí con con ese vehículo o esa transferencia? ¿Va a quedar a nombre de la persona y no se va a poder no se puede hacer nada al respecto, creo, tengo entendido A ver, es un poco, a ver, la prenda cae sobre un mueble, ¿cierto? Ya en este caso el vehículo. Si muere el acreedor prendario, eh, es que habría que ver, o sea, puede ser, yo sé que no es tema del curso, pero ya. puede ser que se extinga la obligación principal del deudor, ¿ya? Sí. O puede ser que no, puede ser que hayan pactado que no se va a extinguir por muerte de cualquiera de las partes. Entonces ahí Ah, ya. hay que ver el contrato de prenda. Ya. Ah, ya. Entender. Ya, muchas gracias. Ya. Em, ¿Alguien más tiene dudas? Buenas tardes. Con el tema de las prendas, profesora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo conocimiento que son 3 veces nomás cedibles. Ya. No, súper bien. Gracias por su ayuda y su aporte. Son 3 veces que se pueden ceder, pero estamos hablando de que se ceden en vida, ¿cierto? Porque, o no, o se refiere a muerte. Muerte, por ejemplo, del acreedor prendario o del constituyente. No, no, en vida, en Ah, vida. claro, sí. O sea, es que legalmente sí, pues, pero el otro día había el caso acá en este curso fue que alguien decía que compró un auto en prenda, después lo volvió a vender y así, imagínense, ahí hay más de 3 veces que hasta el bien se ha vendido, pero no se ha transferido el dominio. O sea, nunca se hizo de forma ordenada. Si se hubiese hecho de forma ordenada, hubiésemos podido ver esa figura que usted me está diciendo. Claro, exacto, porque ¿qué es lo que pasa? En la notaría, cual más yo trabajo con ella en la mano, ¿qué es lo que pasa? Claro, ellos lo hacen 3 veces cedible y después se pide la legalización del propietario inicial o si realmente todavía sigue en prenda o la prenda ya prescribió. Claro, entiendo. Sí, súper, súper bien. En todo caso, yo creo que todos deben... a mí personalmente no me gusta la prenda, pero no porque no me guste, no sé, no la voy a como, no voy a interiorizar. Ahora, el tema de lo que me estaba diciendo de que es cedible 3 veces máximo, claro,
Pero ahí habría, y después en la cuarta vez hay que llamar a quien lo dio en prenda. Ese es el tema, ¿no? Eso me está diciendo. Claro, exacto. Nuevamente se tiene que tomar conocimiento con el dueño si está, como dice usted, está vivo o fallecido. Chuta. Sí, el tema de la prenda es todo un mundo igual. Bueno, harto que venden también autos en prenda y bueno, otros le sacan la prenda, pero el auto obviamente se devalúa mucho, mucho. Bueno, hay instituciones, o sea, digamos, automotoras y que se dedican a esto. 40% del precio comercial. Imagínense. Así que bueno, todo tiene un costo. Se pierde harto con una prenda, a menos que se pague, obviamente, la deuda inicial. Claro. La idea es que si constituyen en prenda algo, no solamente puede ser un auto, puede ser un tractor, una moto, o algún bien mueble, pues obviamente bien mueble puede ser una tele también, pero una tele que hay que ser una tele así como bacán, algo que asegure realmente que tenga el mismo valor más o menos de la obligación principal, ¿ya? Obviamente También pueden ser joyas, también pueden ser obras de arte. eso, y también pueden ser, y también también pueden ser las letras de cambio. También se puede prendar un valor, también se puede dar en prenda un valor. Así que ahí hay hartas cosas que se podrían prender. Yo creo que en ese sentido como que hay harta libertad para, y obviamente cosas que tengan un valor pecuniario alto, elevado, que valga la pena. No, cualquier cosa no se puede prender. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, trato de también de que sea dinámica la clase, a veces nos cuesta un poquito. Yo también, el día a veces es muy largo, pero me gusta igual, bueno, terminamos hoy día, no sé si los voy a seguir viendo, pero si no, bueno, ha sido un gusto, ¿ya? Y no sé si quieren preguntarme algo más, voy a pasar la lista, no es que nos vamos a ir al tiro, pero yo sé que igual para que después se tomen el break a la hora que corresponde, porque muchas veces no nos tomamos el break bien, siempre hay interrupciones. Y algo más antes que se me olvide, aparte de la lista. Bueno, ya les dije que estén atentos a la prueba, no creo que esté tan difícil y cualquier cosa me están preguntando. Ahora no sé si estoy compartiendo pantalla. Sí, Sí, pero profe. ahí salió. Salí. Aquí está. Recuerden la fecha cierta que da la notificación respecto a la notificación de la carta certificada, la protocolización también. ¿Qué es la protocolización? Es incluir un documento en el protocolo del notario, ¿ya? También especificar también, bueno, el artículo 57 de la ley 18.046, si no me equivoco, que estábamos hablando recién, cuando tiene que ir sí o sí, cuando debe ir el notario, o si se lo preguntan de forma general, también no sé. Y la asistencia, chicos. ¿La están viendo, cierto? Sí, profesora. Sí, profe. Danae Aguilar. ¿Está Danae? Anabela Alvarado. Febe Arriagada. ¿Está o no está? Sí, yo creo que está. No, parece que no está Febe, ¿cierto? Ya. Mauricio Cabello está, estoy segura. Presente, profesora. Ahí está, gracias. Dani Cardoso también está, ¿cierto? Profe, está de guardia. Pucha, ya.
Alejandra Castro. Está Alejandra Castro. Ya. Hilda también está, ¿cierto? Presente. Ya. Brian Díaz. A él no lo he visto hoy día. A Brian no lo he visto. Joana Duarte también está. Sí, presente, profesora. Ya, gracias. Ana Ferrada. Sí, presente. Isabel Flores. Presente. Dame un segundo, por favor. Ay, Brian Díaz, ahí está usted. Ya, gracias por avisarme. Yo lo había puesto ausente, ¿ve? Armitali Fuentes. Presente. Gracias. Mairovis también está. Mirza también está. Estoy segura que vi a Mirza. Liz está Liz, y creo que me habló Liz delante, ¿no? Sí, presente, profe. Y Liz está, gracias Mirza. Liz está presente. Ya, no. Claudia Lagos está. Constanza León está. Profe, presente. Ah, ya. Estaba. ¿Y Constanza León? Presente, profe. Gracias. Claudio Lorca está usted, ¿cierto? No, sí, Claudio. Presente. Y usted es Claudio. Marta Maidana. Tamara Miño, estoy segura que la vi delante. Isabel Flores Morales. Ya, sí, obvio. Después me consulto. Sí, pero después voy a pasar la lista. ¿Me espera un poquito, porfa? Ya. Rosa Montalva. Sebastián Moraga. Sebastián Moraga está. Sebastián Moraga. Ya. Camila Norambuena. Está Camila Norambuena. María Ortiz. Presente. María, ¿usted? Sí, yo, presente. Ay, dice Alejandra. Ah, ¿verdad que Alejandra es un nombre? Ya. María Alejandra. María. ¿Y María Rivas? ¿Está? Ya, me falta Marta Rivera. Marta Rivera está. Claudia Rojas está, ¿cierto? Presente. Ya. Francisco Umaña. No está. Jessica Vargas. Presente, profe. Ya, Rafael Hernán Vázquez y está Presente. Rafael. Presente. Gracias. Claudio Villena también. Presente, profesora. Y Camila Zamora no está, ¿cierto? ¿O sí está? Ya. Vamos a darle asistencia ya. Usted me estaba hablando delante. ¿Cuál es la duda? Es respecto al curso, ¿cierto? No, una prueba si no puede dar, no va a dar falla, porque se cae el proceso para el agua. ¿Qué pasó la semana? Algo La de la semana semana. pasada había una prueba, y no te la pude dar, porque se cae el proceso para el agua. Entonces, el link no tenía ningún celular. ¿Se le cayó? ¿Usted es la que se le cayó el teléfono al agua? Sí. Ah, pues si hablamos el otro día, me lo había comentado. Sí. Sí, respecto a la prueba. ¿Y hoy día no va a poder dar prueba tampoco? ¿Eso me está diciendo? No, ahora sí, pues es así, pero la semana pasada no. Ya entiendo. No, tranquila, no se preocupe. Yo el otro día le había mencionado que la otra semana, el lunes, yo voy a abrir las pruebas, las dos que hay, en realidad, para que puedan rendirlas quienes no las han rendido. Ya, así que quienes hoy día no puedan rendir su prueba hasta mañana, que entiendo que puede pasar cualquier situación,
no la abran porque si no ya van a tener un intento, entonces no van a poder rendirla. Ya que no puede dar su prueba, se entiende, no la den, por caso, digamos, una fuerza mayor, que yo también entiendo que esas cosas ocurren. Y la otra semana voy a abrir las pruebas para que la den. Obviamente no es para que la den toda la otra semana, pues denla nomás, pero en caso de, ¿ya? Les paso les hago ese recordatorio. A usted le falta la prueba de la semana pasada, sí, la primera del módulo 2 de notaría. Sí, pero esa va a ser para el lunes y martes. Bueno, va a estar abierta desde el lunes hasta el miércoles. Ya van a ser 48 horas. Obviamente, una vez que entran a su prueba, no pueden, tienen que darla. ¿Ya? No pudo contestar la asistencia. Francisco, yo incluso hasta cerré mi sesión. Ya. Em, Vamos a pelear por la salud humanitaria. Vamos a ponernos las pilas y vamos a pelear por la salud humanitaria. Ya. Les iba a mencionar, ya, ¿recuerdan entonces? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la clase, respecto a la notificación, respecto a las obligaciones de los notarios, qué es lo que se hacen en su notaría, si se rigen o no por el Código del Trabajo? Ya sabemos que no, ¿ya? Sus trabajadores sí, sus dependientes, obviamente, porque hay una relación hay un contrato de trabajo, ¿ya? Y obviamente nuestro derecho laboral regula, obviamente, los contratos laborales, ¿ya? Profe, entonces, ¿usted no sabe todavía si el siguiente módulo lo va a dictar usted? No sé. ¿Por qué ella? No me han dicho nada. Por eso todavía no me han dicho nada. Francisco Maño, usted está en la otra asistencia, pues. ¿No? Aquí está. Y ahí está presente. Ya. ¿Alguna duda? Bueno, también ustedes traten de complementar su estudio con las leyes, la 18.181, la 18.046, el Código del Trabajo. Bueno, tal vez no ahora, pero igual para que ustedes vayan también un poco afinando el conocimiento y no se les olvide. Y también el decreto ley 407, que también es de los notarios, ¿ya? Y también obviamente todo lo que tenga relación con notaría. Y ahora voy a cerrar mi sesión aquí. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir antes de que ya nos vayamos? Bueno, en un ratito más, ¿sí? Hola, profe, ¿cómo lo va? Profesora, de las leyes que nombró la 18.181 y la 18.046, ¿algún decreto específico? No sé cómo explicárselo. ¿Algún ¿Algún artículo? artículo? Eso, En sí. la 18.181 idealmente traten de revisar todo lo que tiene que ver con las funciones del notario, quiénes son los notarios. Lo mismo sale también en el artículo, o sea, en el decreto ley 407. Si ustedes se ponen a buscar, esto, lo que yo le estoy diciendo, todos estos tienen mucha relación, ¿ya? Y no olviden también la ley 18.000 o 17.000, ay, perdón, 19.976, que es la que vimos hoy día. Perdón, hay cosas que a veces se me olvidan. Ahí sí, pues 19.945 es la ley que modificó, digamos, el Código del Trabajo y el Código Orgánico de Tribunales respecto a que incluye a los trabajadores de estas oficinas como trabajadores, digamos, que se van a regir por el Código del Trabajo. También tenemos acá el Decreto Ley 407, si ustedes se fijan, ya el decreto número ya, sobre nombramiento, instalación, subrogación, atribución y obligación de los notarios, ¿ya?
Ahí está, son ministros de Defensa Pública, lo mismo, es muy similar, también acá salen las obligaciones como en el artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Y tienen acá, bueno, miren, leyes tienen para regodearse, pero la idea es que ustedes puedan ir también uniendo y fijándose, obviamente cada una viene a complementar otra y así sucesivamente, o a modificar también. Esa, el decreto 100. Bueno, esta es la Constitución Política de la República. Todo esto lo pueden encontrar en internet sin necesidad de comprarse un libro, ¿ya? O sea, obviamente los libros son necesarios a veces, pero las leyes van modificando. Bueno, la Constitución no se modifica casi nada, como sabemos, pero el resto de normativas sí. Y hasta el Código del Trabajo, ¿ya? Y yo les había hablado de la 18.046 en su artículo 55, 57 que estábamos viendo recién. Veíamos la obligación respecto a la Junta de Accionistas, ¿cierto? Pucha, me equivoqué. Los Y 57. ustedes van y buscan ahí al 57. Gracias. Ya, y ven, ahí está. Son materias de juntas extraordinarias y aquí está todo. ¿Ya? Obviamente acá hay mucha más información. Si ustedes de forma independiente quieren también analizarla, es súper bueno que lo hagan. ¿Ya? Voy a dejar de grabar y ya para que luego nos podamos despedir.